¿Sabías que hay personas a las que nunca deberíamos ayudar? La mayoría de nosotros hemos crecido con la idea de que siempre debemos extender la mano, que ayudar es un acto noble y que Dios nos llama a hacerlo. Pero lo que pocos saben es que la misma Biblia nos advierte sobre ciertos tipos de personas que pueden convertirse en una trampa para nuestra vida si les damos nuestra ayuda sin discernimiento. No toda ayuda es bendición. A veces, en nuestro deseo de hacer el bien, podemos estar apoyando a personas que se aprovechan, que destruyen, que manipulan y que, en lugar de recibir nuestra ayuda con humildad, usan nuestra bondad como un arma en nuestra contra. Dios es amor, pero también es sabiduría, y su palabra nos enseña a discernir a quién debemos ayudar y a quién debemos dejar en manos de su justicia. Hoy vamos a descubrir qué tipos de personas la Biblia nos advierte que no debemos ayudar y por qué ignorar estas advertencias puede traer graves consecuencias en nuestra vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy podría salvarte de muchas heridas y errores. Si alguna vez has sentido que, a pesar de hacer el bien y extender la mano a alguien, en lugar de recibir gratitud solo obtuviste decepción, traición o abuso, no estás solo. Muchas veces, nuestro deseo de ayudar nos lleva a involucrarnos con personas que, en lugar de valorar el apoyo, lo usan para su propio beneficio, o peor aún para dañarnos. La Biblia nos advierte sobre esto porque Dios, en su infinita sabiduría, sabe que no toda ayuda edifica y que algunas personas pueden convertirse en una carga peligrosa para nuestra vida. Dios nos llama a ser compasivos, a ayudar a los necesitados y a practicar la generosidad. Pero también nos advierte que no debemos ser ingenuos. Hay personas que, en lugar de buscar un cambio genuino, usan la ayuda como un medio para perpetuar su pecado, manipular a otros o llevar a quienes los rodean por un camino de destrucción. Jesús mismo nos enseñó a discernir dónde sembramos nuestra bondad. En Mateo 7:6 dijo: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». Esto no significa que debamos ser egoístas o duros de corazón, sino que debemos entender que ayudar a quien no valora ni busca cambiar puede ser un desperdicio de recursos, energía y hasta un peligro para nuestra vida. Dios nos llama a ayudar con sabiduría. Hay personas que no quieren salir del pecado, que viven de la manipulación, que devoran la generosidad de los demás sin intención de cambiar, que causan división y destrucción. La Biblia nos advierte que ayudar sin discernimiento puede hacernos cómplices del pecado o incluso llevarnos a sufrir graves consecuencias. No todo el que pide ayuda la merece. No todo el que dice necesitarte realmente busca a Dios. Por eso, es crucial aprender a discernir cuándo ayudar es un acto de amor y cuándo es una trampa que nos aleja de la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra qué tipo de personas debemos evitar al momento de ayudar, para que nuestra generosidad no sea malgastada ni usada en nuestra contra. Si quieres conocer cuáles son estas personas y por qué Dios nos advierte sobre ellas, sigue leyendo porque esto puede ahorrarte mucho sufrimiento y abrirte los ojos espiritualmente. El primer tipo de persona que nunca debemos ayudar son aquellos que eligen vivir a expensas de los demás sin ningún esfuerzo propio. Dios nos llama a ser generosos, a ayudar al necesitado y a extender la mano a quienes realmente lo requieren. Pero la Biblia también nos advierte que no debemos apoyar a aquellos que, por pura pereza, rechazan el trabajo y buscan vivir a expensas de la generosidad de los demás. No se trata de aquellos que atraviesan dificultades genuinas, como viudas, huérfanos o personas en crisis, sino de aquellos que deliberadamente eligen la comodidad y evaden la responsabilidad, esperando que otros los sostengan. Pablo fue muy claro en 2 Tesalonicenses 3:10 cuando escribió: «Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma». Este versículo no es una falta de compasión, sino una advertencia contra aquellos que, teniendo la capacidad de esforzarse, eligen no hacerlo y, en su lugar, explotan la generosidad de otros. En la iglesia primitiva, algunos creían que podían vivir del esfuerzo de los demás sin contribuir, y Pablo dejó en claro que esto no era aceptable. El trabajo es una bendición y un principio divino, y quien lo evita por pereza se está desviando del diseño de Dios. Proverbios 6:6-11 también nos advierte sobre las consecuencias de la pereza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dios nos ha diseñado para ser productivos, para trabajar y ser de bendición, no solo para nosotros mismos, sino para otros. Sin embargo, hay personas que rechazan la responsabilidad y prefieren vivir a costa de la generosidad de quienes los rodean. Estas personas no buscan ayuda para salir adelante, sino que usan la bondad de los demás como un medio para evitar el esfuerzo. Ayudar a alguien así no es realmente ayudar, porque en lugar de levantarlo, lo hundimos más en su pereza. El amor no es darle lo que quiere, sino enseñarle el valor del trabajo, la disciplina y la responsabilidad. Si conoces a alguien que se niega a trabajar y solo busca recibir sin dar nada a cambio, pregúntate si realmente estás ayudándolo o si solo estás alimentando su pereza. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos manda a ser sabios en nuestra ayuda. El verdadero amor no sostiene la flojera, sino que impulsa a la persona a crecer y a vivir conforme al diseño de Dios. Número 2. Los falsos maestros que distorsionan la verdad del Evangelio. Estas personas no solo caminan en el error, sino que, a través de sus enseñanzas, llevan a otros por caminos de confusión y engaño. La Biblia nos advierte claramente sobre ellos y nos exhorta a no darles apoyo ni lugar en nuestra vida. El apóstol Juan fue tajante en 2 Juan 1:10-11 cuando escribió: «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras». Esto significa que cuando apoyamos, damos plataforma o promovemos a un falso maestro, de alguna manera nos convertimos en cómplices de su engaño. No solo nos ponemos en riesgo nosotros mismos, sino que también ayudamos a que estas doctrinas erróneas se propaguen y afecten a otros. Pablo también fue muy claro en Gálatas 1:8-9 al advertir sobre aquellos que predican un evangelio diferente al de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los falsos maestros no solo enseñan errores, sino que contaminan la fe de muchos, desviándolos de la verdad y alejándolos de Dios. Suelen disfrazar sus doctrinas con palabras atractivas, pero en el fondo, su mensaje no está centrado en Cristo ni en la salvación por gracia, sino en filosofías humanas, manipulación y falsos milagros para ganar influencia y poder. Muchos de estos falsos maestros buscan apoyo financiero, espacios donde predicar o seguidores que los respalden. Cuando una persona decide ayudar a alguien así, ya sea con dinero, difusión o simplemente validando su mensaje, está contribuyendo a que más personas caigan en el error. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 7:15. «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Un falso maestro puede parecer amable, inspirador e incluso carismático, pero sus enseñanzas están alejadas de la verdad de Dios. Su meta no es glorificar a Cristo, sino manipular, controlar y desviar a los creyentes con doctrinas erróneas. Si alguna vez te encuentras con alguien que predica un evangelio diferente al de Jesús, no lo apoyes ni le des espacio en tu vida. En lugar de eso, mantente firme en la verdad, estudia la palabra de Dios y pide discernimiento al Espíritu Santo para no ser engañado. El tercer grupo de personas que nunca debemos ayudar, según la Escritura, son las personas que viven en constante pecado. O ayudar a alguien atrapado en vicios, inmoralidad o conductas destructivas sin exigir responsabilidad no solo es un error, sino que puede convertirse en una trampa que habilita su propia autodestrucción. La Biblia nos advierte en Proverbios 28:13: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Este versículo nos enseña que Dios ofrece misericordia y restauración a aquellos que reconocen sus pecados y buscan apartarse de ellos,
pero aquellos que los encubren y persisten en el error nunca prosperarán. Es un principio claro. No hay verdadero cambio sin arrepentimiento. El problema surge cuando, con buenas intenciones, queremos ayudar a alguien que no quiere cambiar. Hay personas que no buscan ser libres de sus pecados, sino que simplemente desean evitar las consecuencias de sus malas decisiones. No quieren transformación, solo comodidad. Si ayudamos a alguien así sin que haya una verdadera convicción de cambio, lo único que hacemos es sostener su pecado y facilitar su caída. Pablo nos dio una advertencia fuerte sobre este tema en 1 Corintios 5, 11-13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo no está diciendo que debemos despreciar o rechazar a los pecadores, sino que no debemos tener comunión con aquellos que insisten en vivir en pecado sin intención de arrepentirse. El amor genuino no consiste en encubrir el pecado o en hacer la vida más fácil para alguien que se está destruyendo. El verdadero amor confronta, exhorta y llama al arrepentimiento. Jesús mismo mostró compasión con los pecadores, pero siempre los llamaba a dejar atrás su pecado. Cuando se encontró con la mujer sorprendida en adulterio, la salvó de la condena, pero luego le dijo, «Vete y no peques más». Juan 8:11. Este es el modelo de ayuda que debemos seguir. Si alguien está atrapado en vicios, en inmoralidad o en cualquier pecado que lo esté destruyendo, nuestra ayuda no debe ser habilitar su pecado, sino guiarlo hacia la verdad y el arrepentimiento. Si ayudas a alguien que se niega a cambiar, que sigue justificando su pecado, que usa la misericordia de los demás como un escudo para evitar la corrección, lo único que estás haciendo es participando en su caída. No lo estás rescatando, lo estás hundiendo más. La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso, pero también es justo. No bendice la desobediencia ni permite que el pecado pase desapercibido. Si realmente quieres ayudar a alguien atrapado en pecado, háblale con amor pero con verdad. No lo cubras, no le facilites el camino, sino muéstrale la única salida real, el arrepentimiento genuino y la transformación en Cristo. No confundas compasión con tolerancia al pecado. Amar a alguien no significa encubrir su error, significa señalarle el camino correcto para que pueda experimentar la verdadera libertad en Cristo. El cuarto tipo de personas que nunca debemos ayudar son aquellos que rechazan la corrección. Hay personas que, en lugar de recibir la instrucción con humildad y deseo de mejorar, se enojan, se ofenden o incluso atacan a quienes intentan guiarlos por el camino correcto. La Biblia es clara en este aspecto. Cuando alguien desprecia la corrección, es inútil insistir en ayudarlo, porque no está dispuesto a cambiar. El libro de Proverbios 9:7-8 nos enseña una gran verdad sobre estas personas. El que corrige al burlador se acarrea deshonra, el que reprende al impío se acarrea desprecio. No reprendas al burlador, para que no te aborrezca. Corrige al sabio, y te amará. Este pasaje nos deja ver dos tipos de personas, los sabios y los necios. El sabio recibe la corrección con humildad y gratitud, porque entiende que es una oportunidad para crecer y mejorar. Pero el necio, el impío y el burlador no solo rechazan la corrección, sino que desprecian y atacan a quien intenta ayudarles. ¿Por qué no debemos insistir en corregir a alguien que rechaza la corrección? Porque la arrogancia y el orgullo endurecen el corazón. La persona que se niega a ser corregida no quiere aprender, solo quiere tener la razón. En lugar de reflexionar sobre sus errores, justifica su pecado, se enoja cuando se le confronta y se burla de quien intenta mostrarle la verdad. Intentar corregir a alguien así solo traerá conflicto, rechazo y frustración. En Proverbios 29:1 se nos advierte sobre las consecuencias de rechazar la corrección. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Dios nos muestra que aquellos que insisten en rechazar la corrección tarde o temprano enfrentarán las consecuencias de sus actos, y cuando llegue ese momento será demasiado tarde para evitarlo. Jesús también enseñó que no debemos insistir con aquellos que no quieren escuchar. En Mateo 7:6 nos dejó esta advertencia:
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto significa que no debemos desgastarnos tratando de ayudar a quien no quiere recibir ayuda. Si una persona rechaza la corrección una y otra vez, insistir solo traerá conflictos, desprecio y, en muchos casos, ataques contra nosotros. ¿Qué hacer con estas personas? La Biblia nos enseña que la corrección es para aquellos que están dispuestos a recibirla. Si intentamos corregir a alguien y vemos que solo responde con desprecio, burlas o enojo, lo mejor es apartarnos y dejar que Dios trate con su corazón. En lugar de desgastarnos con quienes rechazan la corrección, enfoquémonos en ayudar a aquellos que tienen un corazón enseñable, que buscan la verdad y que desean cambiar. Como dice Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. No perdamos tiempo con aquellos que se niegan a escuchar, oremos por ellos, pongámoslos en manos de Dios y sigamos adelante, porque hay muchas personas dispuestas a recibir la verdad y crecer en ella. El quinto tipo de personas a las cuales nunca debemos ayudar, según la Biblia, son a los que son burladores de Dios y su obra. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, a mostrar misericordia y a compartir el Evangelio con todos. Sin embargo, hay un tipo de persona a la que la Biblia nos advierte que no debemos ayudar: los burladores de Dios y su palabra. Estas son personas que no solo rechazan la verdad, sino que la ridiculizan, desprecian lo sagrado y menosprecian la fe con arrogancia y burla. Las Escrituras son claras en cuanto a esto. Proverbios 9:7-8 nos advierte: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al burlador, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Este versículo nos muestra una verdad contundente. No todos los corazones están listos para recibir ayuda o corrección. Mientras que una persona sabia escucha y agradece la reprensión, el burlador responde con desprecio, rechazo y más arrogancia. Intentar ayudar a alguien que se burla de Dios y de su palabra es en muchos casos una pérdida de tiempo, porque no buscan la verdad, sino solo ridiculizarla. El Salmo 1:1 también nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí, Dios nos advierte sobre el peligro de relacionarnos con aquellos que se burlan de lo santo. Un burlador no busca a Dios, no tiene interés en cambiar, y cuando recibe ayuda o palabras de corrección, en lugar de reflexionar, las usa como una oportunidad para burlarse aún más. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Las perlas representan la sabiduría, la verdad del Evangelio y la ayuda que viene de Dios. Pero Jesús nos dice que hay personas que no tienen la capacidad ni la intención de recibir lo sagrado con respeto. Cuando intentamos ayudar a alguien que se burla de Dios, lo más probable es que esa persona desprecie la ayuda y hasta nos ataque por ofrecérsela. Esto no significa que no debamos compartir el Evangelio o tratar de mostrar el amor de Dios a los no creyentes. La diferencia está en la actitud del corazón. Hay personas que pueden estar confundidas o alejadas de la fe, pero tienen un corazón dispuesto a escuchar. Sin embargo, los burladores no buscan respuestas, solo buscan ridiculizar y menospreciar lo divino. Intentar ayudar a alguien así no solo es inútil, sino que puede traer consecuencias negativas. No solo desperdiciamos energía y recursos en alguien que no valora la verdad, sino que también podemos exponernos a insultos, ataques y desprecio innecesario. ¿Qué hacer en estos casos? Cuando te encuentres con alguien que no solo rechaza a Dios, sino que se burla abiertamente de su palabra y ridiculiza la fe, lo mejor que puedes hacer es apartarte y orar por esa persona. La Biblia nos enseña que solo Dios puede tocar el corazón endurecido de un burlador. Nosotros no podemos forzar la fe en alguien que no la quiere. Solo Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Ezequiel 36:26. La ayuda y la corrección deben darse con sabiduría. Si ves que alguien realmente está buscando respuestas y tiene un corazón abierto, guíalo con amor. Pero si ves que solo se burla y desprecia la fe, déjalo en manos de Dios. El sexto tipo de personas sobre el cual nos advierte la Biblia que no debemos ayudar
son a los que manipulan a otros para su propio beneficio. Hay personas que fingen necesidad, muestran aparente humildad o incluso usan palabras bonitas para ganar la confianza de otros, pero en realidad su corazón está lleno de intenciones egoístas. Estas personas no buscan ayuda para mejorar, sino para explotar a quienes tienen un corazón compasivo. La Biblia nos advierte claramente sobre estos individuos en Proverbios 23, 6-8. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque como un adivino te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que comiste y perderás tus palabras suaves. Este pasaje nos muestra cómo hay personas que aparentan ser amables, generosas y hasta agradecidas, pero en realidad solo buscan su propio beneficio. Se acercan con palabras dulces, pero su intención no es sincera. Buscan lo que pueden obtener de ti, no una verdadera relación ni ayuda sincera. Jesús también nos advirtió sobre este tipo de personas en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Aquí, Jesús nos enseña que hay personas que no valoran lo sagrado, que no aprecian la bondad, y que, en lugar de recibir con gratitud, destruyen y abusan de lo que se les da. Un manipulador no ve el favor que recibe como una bendición, sino como una oportunidad para seguir explotando la generosidad de otros. Un claro ejemplo de manipulación lo vemos en Judas Iscariote. Aunque fue uno de los discípulos de Jesús, su corazón nunca estuvo realmente comprometido con la verdad. En Juan 12, 4-6, cuando María derramó perfume costoso sobre los pies de Jesús, Judas se quejó diciendo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero la Biblia revela su verdadera intención. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas usaba la apariencia de piedad para manipular a los demás y beneficiarse a sí mismo. No le interesaban los pobres ni la obra de Dios, sino su propio bolsillo. Otro ejemplo de un manipulador lo encontramos en Dalila. Ella usó la manipulación emocional para sacarle información a Sansón y entregarlo a sus enemigos, Jueces 16, 15-17. Con palabras dulces y afecto fingido, lo llevó a revelar su secreto, destruyéndolo por completo. Si identificas a alguien que usa la manipulación para aprovecharse de tu bondad, pon límites. No permitas que te utilicen con chantajes emocionales ni con palabras falsas. La Biblia nos enseña en Mateo 10:16, «Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Ser cristiano no significa ser ingenuo. Dios nos llama a ayudar, pero con discernimiento. Si ves que alguien te usa, que no valora tu ayuda o que solo busca su propio beneficio, lo mejor que puedes hacer es apartarte y orar por esa persona. El último tipo de persona que advierte la Escritura son que aman la violencia. Dios es un Dios de justicia, pero también de paz, y nos llama a vivir en armonía con los demás. Sin embargo, la Biblia nos advierte que hay personas a las que no debemos ayudar ni apoyar, y entre ellas están aquellos que aman la violencia. Salmos 11:5 nos dice claramente, «El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece». Esto nos muestra que Dios no solo condena los actos violentos, sino que también aborrece a aquellos que disfrutan de la violencia, que la promueven y la usan como un medio para obtener lo que quieren. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que se dejaron dominar por la violencia y en lugar de buscar el arrepentimiento, se volvieron cada vez más crueles y destructivos. Caín es un claro ejemplo de esto. Cuando su hermano Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, la envidia y el enojo se apoderaron de él hasta el punto de asesinarlo. Génesis 4:8. Dios le advirtió que el pecado estaba a la puerta de su corazón y que debía dominarlo, pero Caín prefirió la violencia en lugar de someterse a Dios. Otro ejemplo lo vemos en los habitantes de Sodoma y Gomorra. Su corrupción y su amor por la violencia fueron tan extremos que ni siquiera la advertencia de los ángeles de Dios los hizo cambiar. Cuando los ángeles llegaron para rescatar a Lot, los hombres de la ciudad intentaron abusar de ellos con extrema violencia. Génesis 19, 4-9. Eran personas sin temor de Dios, amantes del pecado y la maldad,
y por ello recibieron el juicio divino. En tiempos de David, también hubo personas marcadas por la violencia que Dios condenó. Uno de ellos fue Joab, comandante del ejército de Israel, quien, a pesar de ser un gran guerrero, actuó en múltiples ocasiones con brutalidad descontrolada. En lugar de seguir la voluntad de Dios y actuar con justicia, asesinó a Abner y Amasa por venganza y ambición, 2 de Samuel 3:27, 2 de Samuel 20, de Beat de Siati. Sus acciones violentas fueron tan graves que, en su lecho de muerte, David le advirtió a su hijo Salomón que Joab debía ser juzgado por su derramamiento de sangre. Primera Reyes 2:5-6. El problema con aquellos que aman la violencia es que no solo destruyen a los demás, sino que terminan destruyéndose a sí mismos. La violencia no solo se manifiesta en actos físicos, sino también en las palabras, en la manipulación y en la forma en que una persona trata a los demás. Apoyar a alguien que disfruta de hacer daño, que se deleita en la agresión, que constantemente usa la fuerza o el miedo para controlar a otros, es ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó un camino completamente opuesto. En lugar de promover la violencia, Él nos llamó a la paz, a la humildad y a la mansedumbre. Cuando Pedro sacó su espada y cortó la oreja de uno de los que iban a arrestar a Jesús, el Maestro lo reprendió y sanó al herido. Mateo 26:52-54. Con esto, Jesús dejó en claro que la violencia no es el camino de Dios. Cuando nos encontramos con personas que constantemente buscan conflicto, que viven en el enojo y que no muestran señales de querer cambiar, debemos alejarnos. La violencia es una trampa que consume a quienes la practican y arrastra consigo a quienes se acercan demasiado. No podemos justificar ni tolerar la agresión en ninguna de sus formas, y mucho menos apoyar a quienes hacen de la violencia su forma de vida. La Biblia nos enseña que quien siembra violencia cosecha destrucción. Dios nos manda a ser pacificadores, no cómplices de aquellos que disfrutan del mal. Ayudar a una persona violenta sin que haya un verdadero arrepentimiento es simplemente fortalecer su pecado. La verdadera misericordia no es encubrir la maldad, sino corregirla con verdad y firmeza. Dios no nos llama a sostener a los que se deleitan en la violencia, sino a alejarnos de ellos y confiar en que su justicia prevalecerá. Dios nos llama a ser generosos y compasivos, pero también nos advierte que no debemos ayudar a quienes solo buscan aprovecharse, manipular, persistir en el pecado o promover la maldad. No toda ayuda es una bendición. A veces, dar sin discernimiento puede hacer más daño que bien. La verdadera sabiduría está en ayudar a quienes realmente lo necesitan y están dispuestos a cambiar, pero alejarnos de aquellos que solo traen destrucción y engaño. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte, darle like y compartir este contenido con otros. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando la verdad de la palabra de Dios a más personas. Que Dios te bendiga y te guíe siempre con su sabiduría.